de haber en algún punto haber renegado y odiado a Dios, creo que no me pudo dar una prueba más real de... Hola, soy Cantalia y en este video quiero contarles el cómo comenzó mi camino espiritual. Y aunque es un poquito personal, quiero decirle que si hay alguien que esté pasando por un momento difícil, pueda este video traerle un poquito de luz, quizás inspirar un poquito y destacar que en cualquier proceso no estás solo, no estás sola, aunque a veces así lo queramos ver, aquí a la distancia te acompañamos. Bueno, todo comenzó exactamente en el año 2016, en el que había salido hace 1 o 2 años del colegio y había entrado a este mundo laboral que, aunque a veces es muy difícil, fue uno de los comienzos que marcó un antes y un después en mi persona. Pues resulta que en ese entonces, junto con el trabajo que ya llevaba un buen tiempo ahí, lo compatibilicé con algo que me encantaba hacer, que eran clases de canto, el cual estas mismas clases comenzaron a tener ciertos conflictos en el ámbito laboral y esto desencadenó que yo sufriera de crisis de pánico y ansiedad, y todos estos procesos comenzaron a pasarme emocionalmente la cuenta. Por ende tuve que tomar la decisión de renunciar a mi trabajo y renunciar a lo que tan feliz me hacía en ese minuto, que era las clases de canto. Así que dejando eso, tuve que tomar tratamiento psicológico, en el cual de la mano con el psicólogo y con un doctor me diagnosticaron con depresión y se reveló que tenía hipotiroidismo, que es una enfermedad autoinmune con la cual debo estar por el resto de mi vida con ella. Y durante todo este proceso pasé por episodios muy duros, muy fuertes, en los cuales me marcaron a mí y marcaron a la gente que me acompañaba, en los que en muchas ocasiones deseaba no existir en este plano, deseaba trascender. Y bueno, hoy comprendo con todo este conocimiento que lo que estaba viviendo en ese entonces fue uno de los procesos más duros que tiene el despertar espiritual, que es precisamente la noche oscura del alma. Y para hacerlo aún más intenso, todo este conflicto emocional lo estaba llevando de la mano con sucesos bastante importantes y significativos, ya que en mi casa estaban pasando eventos paranormales, estaban teniendo mucha cercanía con el otro plano y esto potenciaba que todos los episodios y emociones, sentimientos, todo lo que estaba pasando internamente se potenciaran más. Ya después, con el tiempo, comprendí que muchas de estas entidades se alimentan precisamente de todas estas emociones y son comida energética para ellos. También aprendí que muchas de estas entidades bajan a tal punto tu vibración que desencadena precisamente en cierto tipo de estas enfermedades como mentales. Y ahí fue cuando comencé a entender que lo que estaba pasando era más que una crisis, sino que era un camino desafiante, pero a la vez muy transformador. Quiero dejar bastante claro de que cualquier camino espiritual o despertar o herramienta espiritual no es la única solución. Todo este proceso lo llevé de la mano con profesionales, pero en lo personal, el llevarlo de la mano con el psicólogo, en ese periodo recibía atención en el sistema público, y como
Yo creo que en muchos países el sistema público tiene bastantes deficiencias. Mis horas a psicólogo prácticamente era una vez al mes, el cual hacía que todo este proceso fuera muchísimo más lento. Cuando desencadenaba en las crisis grandes, no podía correr al psicólogo y decir, no, me pasó tal y tal cosa. Entonces empecé a sentirme que necesitaba buscar algo por mi cuenta, necesitaba buscar ayuda de otra manera, sin dejar de lado el tratamiento con el profesional. Eso quiero dejarlo bastante claro. Nunca lo abandoné. Y ahí fue cuando llegué a una religión. Y aunque en este periodo renegué y odié mucho contra Dios, cabe destacar que la relación que tengo con Él hoy cambió completamente. La religión como institución a mí me genera que tiene muchas limitantes. Entonces sentía que lo que me contaban, lo que escuchaba de los demás, no era todo. Mi interior sabía que había allá algo más, había una verdad mucho más grande que no querían decirnos y necesitaba sentir que lo que yo quería conectar fuera más real, más libre. Entonces empezó mi gran búsqueda. Fue cuando ahí empecé a encontrar información en la cual muchas personas, incluso famosos que han vivido con depresión, encontraron mucha sanación en prácticas espirituales, especialmente en la meditación. Yo era en ese entonces primera vez que escuchaba esa palabra y cuando la escuché fue como, aquí hay algo. Comencé a buscar qué era la meditación, qué beneficios tenía, cómo se practicaba y la hice parte de mi rutina. La meditación la hacía al despertar, a media tarde y antes de dormir. Recuerdo perfectamente meditaciones como Vipassana, meditaciones guiadas, y en tantos descubrí a mi mentor más grande, el cual me ha acompañado durante todos estos años, que fue Ivan Donaldson. Siempre lo voy a recomendar porque la verdad tiene muy buenas herramientas en su canal. Entonces comencé a hacer meditaciones guiadas, a escuchar audios subliminales, a escuchar los mensajes que entregaba, y fue muy de la mano. Las meditaciones de él, la verdad es que hasta el día de hoy me encantan. Y bueno, la meditación en general me trajo calma, me trajo contención, claridad, y me ayudó mucho a aquietar esos pensamientos que eran tormentas. Empezaron a bajar su intensidad, a poder canalizar las emociones tan intensas que estaba viviendo y sobre todo a reconectar con algo que creía haber perdido, que era mi esencia. Y con el tiempo practicando la meditación comencé a tener experiencias que no podía explicar, como por ejemplo tenía sueños en los que me mostraban alguna situación o recibía mensajes de personas que luego pasaban en realidad. Empecé a ver destellos de luz alrededor de mi casa, los cuales con el tiempo y cuando logré abrir registros fue darme cuenta que era mi guía espiritual el que se manifestaba, y por primera vez pude tener conexión y mensajes de mis abuelos que ya habían fallecido. Así que eso fue bastante importante para mí. Con todo este recorrido espiritual me ayudó a comprender muchos procesos, pude entender ciertos sentimientos y emociones, heridas que no podía explicar. Me comencé a sentir que estaba acompañada, que no estaba sola, me sentía amada por seres divinos. Fue ahí en esas tantas noches de insomnio, viendo videos en YouTube sobre meditación, charlas inspiracionales, testimonios de personas que habían sufrido de depresión. Comencé a conectar y a recibir una frase que se repetía una y otra vez en mi mente, en la cual jamás había leído ni escuchado en alguna parte, y fue exactamente registros akáshicos. Honestamente en ese minuto dije, ¿qué es esto? Y creo que hice lo que cualquier persona hubiera hecho, que fue googlear la palabra.
encontré un libro que en ese entonces lo logré encontrar digital, lo descargué, lo comencé a leer a esa misma noche y fue tan grande la conexión que tuve con este libro que me lo devoré. Y eso no me suele pasar. Así que lo leí, mi cabeza estalló, sentí que algo dentro de mí despertó y al tiempo después lo conseguí físico. Este es el libro, el primer libro que me leí de los registros akáshicos. Lo interesante de este libro que tiene ejercicios prácticos, los cuales después de leer y releer dije, ok, vamos a ponerlos en práctica. Y me acuerdo perfectamente que la primera vez que abrí los registros con este libro, recibía, me acuerdo, una o dos palabras por pregunta. El resto eran emociones, sensaciones que estaba percibiendo, que al tiempo después tomé el primer curso de los registros akáshicos, que fue Registros Akáshicos Angelicales. Y este curso lo impartió alguien que es muy conocido aquí en Chile, que es Pedro Engel. Y fue una experiencia totalmente maravillosa. Fue confirmar que todo lo que había como puesto en práctica con este libro y estaba recibiendo internamente, comenzó a tener confirmaciones y me empezó a dar un poquito más de seguridad de lo que yo estaba viendo. No estaba totalmente perdida. Y fue uno de los eventos más importantes en cuanto a los registros, ya que fue ahí cuando descubrí que habían más personas queriendo aprender esto y que todo lo que se estaba recibiendo, todo lo que estábamos sintiendo, no estaba sola, no me estaba volviendo loca, que de hecho es una de las cosas que suele pasar en todo este camino espiritual. Llega un punto en que las sensaciones que se empiezan a recibir de otros planos, empiezas a sentir, no, estoy loca, esto no puede estar pasando, soy la única que está sintiendo esto. Pero cuando conectas con otras personas que están casi en la misma sintonía, ya no te sientes tan sola en este camino. Así que ya teniendo estas dos cosas, tengo que decir que los registros akáshicos y todo lo que tenga que ver con ángeles es uno de mis caminos favoritos. Con la meditación, con los registros, empezaron a despertarse ciertas habilidades que honestamente creía que era solo para algunos. Comencé a percibirlas yo y mi cercanía con mis ángeles y guías se volvió cada vez más cercana. Comencé también a abrir registros akáshicos a otras personas, a mascotas, lo cual cada lectura es un mundo, es un aprendizaje tanto para ustedes como para la persona que abre registros. Es maravilloso, cada ser de este planeta es una lectura totalmente magnífica. Y bueno, de en algún punto haber renegado y odiado a Dios, creo que no me pudo dar una prueba más real de que la divinidad existe, de que es un mundo totalmente maravilloso, amoroso, que me dijo, ¿estás diciendo que no existo? Aquí te tengo la prueba. Y literalmente me cerró la boca con esta maravillosa herramienta que honestamente al día de hoy en ciertos episodios o momentos de estrés soy una persona que aún trabaja con la ansiedad. Entonces todas estas herramientas espirituales que adquirí me traen mucha calma y me dan ese plus de poder decir, estoy saturada, necesito reconectar, me estoy perdiendo, volvemos. Así que la verdad que han sido no solo durante ese proceso, sino que me han ido acompañando ya casi 10 años y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si bien cuando recuerdo todos esos momentos oscuros y esos episodios, aún se aprieta el corazón, pero la verdad que si no hubiera pasado por eso, quizás nunca hubiera conectado con este maravilloso mundo espiritual, el cual me sostiene, el cual
me hace sentir que no estoy sola en los momentos en los que siento que todo el mundo se está cayendo a pedazos y siento que nadie me ama, que nadie me comprende. Mi ángel de la guarda y mi guía espiritual son los primeros que me muestran lo tanto que me aman. Entonces realmente esa oscura etapa fue solo el comienzo. Y bueno, eso ha sido el video. Espero de todo corazón que pueda ayudar a alguien. Me gustaría poder leer en los comentarios si tú has pasado por algo similar, si encontraste alguna otra herramienta que te ayudó en este proceso, pueda servir para alguien que esté viviendo un momento difícil. Si tú estás pasando un momento así, también bienvenido de comentar y dejar tu experiencia, y tanto como mi persona como otras podamos acompañarte. De verdad, de todo corazón, espero que traigan mucha luz a sus vidas, muchas bendiciones y sobre todo mucho, mucho amor. Me despido, los veo en un próximo video. Chao.